Retomamos el diálogo con el señor ministro de Economía y Finanzas. El economista Richard Martínez. Ha sido firmado ya un acuerdo entre él precisamente y otras autoridades de gobierno con los dirigentes de los jubilados, fundamentalmente del Magisterio Nacional. Como lo decía antes del corte, este y otros temas han sido el argumento de sectores políticos para llamarlo a juicio político al ministro de Economía. Señor ministro, ¿usted cree que con esto se desvanecen los argumentos de quienes quieren llevarle a juicio político a usted? La verdad, Freddy, a mí me cuesta pronunciarme sobre un tema político. Mi rol es más económico, pero finalmente hay un juicio político detrás que, en mi opinión particular, por eso digo que puedo estar haciendo una valoración equivocada. La ministra Romo es la que maneja la política y bueno, en esto sí coincidimos. Es que las intenciones de esas personas que promueven el juicio político no son que se le pague a los jubilados. Ese es el mecanismo de fachada, salvo algunas personas como el presidente de la comisión ocasional, que hoy también estuvo acompañándonos en la firma de los convenios, que el día de hoy me decía, ahora que se ha cumplido con esto, yo voy a retirar mi firma. Entonces, se refiere al asambleísta Castañer. Homero Castañer, de quien destaco su trabajo en este particular, en el conflicto. Digamos, allí uno puede diferenciar de la gente que dice, bueno, ya se cumplió, se llegó a un acuerdo, voy a retirar mi firma. El otro grupo es un grupo insólito, en mi opinión, respecto de este tema, porque yo lo dije en la asamblea y eso molestó a mucha gente. Es insólito que quienes crearon la deuda, que quienes generaron la deuda, hoy sean los pioneros y los defensores y los adalides de la defensa de los jubilados. Eso es una vergüenza para el país. Es decir, y la verdad es que es de un cinismo enorme. Ellos generaron la deuda. Y hoy, y cuando generaron la deuda y no la pagaron, no hubo ningún pronunciamiento al respecto. Entonces, yo creo, ¿a qué quiero llegar con esto, Freddy? Que en mi opinión, ese grupo de gente que tiene una agenda específica respecto de golpear políticamente, también de generar zozobra e inestabilidad, va a mantener esa agenda al margen de lo que suceda con los jubilados. Nunca aparecieron en la carpa para saludar a los jubilados. Nunca estuvieron con ellos acompañándoles. Nosotros estuvimos en diálogo, esto ya lo puedo contar después de todo el proceso. Estuvimos en diálogo todo el tiempo, viendo qué necesidades tenían, qué urgencias médicas podían darse, qué tipo de cosas necesitaban. Por supuesto, el tema humanitario está primero. Primero. Pero las otras personas habrá que preguntarles dónde estuvieron todo ese tiempo. ¿Dónde estuvieron todo ese tiempo? Fines de semana, madrugadas. Nosotros estuvimos allí con ellos todo el tiempo, al margen de este diálogo que por momentos era álgido, por momentos tenía más acercamiento en la opinión pública, etcétera. Entonces, yo creo que ellos van a seguir, particularmente en el caso de quien les habla como ministro de Economía y Finanzas. Obviamente respetaré los canales regulares sobre la base de la legalidad en el caso del juicio político, pero le diría que estoy con la conciencia tranquila de haber hecho un trabajo totalmente transparente y ordenado a pesar de las circunstancias, y esas personas pues seguirán con lo que tengan que seguir y nosotros argumentaremos y responderemos más que con actos políticos, responderemos con hechos, responderemos con soluciones concretas, Freddy. Este es un tema político que se va a dilucidar en ese ámbito precisamente. Vamos a guardar a ver qué dice la asamblea, los asambleístas que lo acusan a usted de no cumplir compromisos de pago y de no administrar económicamente bien el país. Pero hablando del tema, este gobierno, el del presidente Lenín Moreno, ha cumplido ya 2 años de gestión. Usted tiene un encargo importante al frente de la cartera de Economía y un cometido específico en el manejo de los indicadores económicos. Quiero invitarle a usted, señor ministro, y a los amigos que nos siguen a escuchar el siguiente reportaje preparado por nuestro compañero José Luis. El
gobierno del presidente Lenín Moreno había mencionado firmemente que daría un giro a la política económica que el Ecuador mantuvo durante la etapa del correísmo, una década caracterizada, según economistas como Mauricio Pozo, por una bonanza económica desaprovechada, un bajo nivel de inversión extranjera, falta de reservas internacionales, déficit fiscal permanente, entre otros. Para cumplir este objetivo, Moreno entregó el Ministerio de Economía y Finanzas al economista Richard Martínez en mayo del 2018. Martínez, que hasta ese momento se desempeñaba como presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, aceptó la cartera de Estado, siendo una promesa de un giro económico que, esta vez, se enfocaría a la inversión privada para el desarrollo del Ecuador. De hecho, el sector empresarial aplaudió esta designación y predijo en ese momento un cambio positivo para la economía. Sin embargo, los retos a los que se enfrentaba Martínez eran bastante desafiantes, con una deuda pública y un aparataje estatal inflados y altos niveles de desempleo. Dentro de sus propuestas iniciales se encontraba precisamente garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas y promover el crecimiento económico para generar plazas de trabajo. Para lograr estos objetivos, Ecuador se trazó el Plan de Prosperidad 2018-2021, que tenía como propósito llegar a la sostenibilidad fiscal, dinamizando la economía con la inversión privada y la optimización del Estado. Este plan, según Martínez, necesita la inversión de $10.200 millones. Para conseguir esto, se regresó a contar con la ayuda de los multilaterales internacionales, con los cuales el país había roto relaciones por las políticas impuestas por la Revolución Ciudadana. Con el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, por ejemplo, se ha acordado una línea de crédito por más de $1.700 millones. Asimismo, con el Fondo Monetario Internacional, FMI, se acordó un crédito total por alrededor de $4.500 millones. Acuerdo que estuvo acompañado por una polémica firma de una carta de intención entre el multilateral y el ministro Martínez. Varios sectores, como el de los trabajadores, han criticado una supuesta falta de transparencia en estas negociaciones, pues para que se sigan realizando los desembolsos, el FMI exigiría duras reformas laborales y tributarias que pretenderían favorecer a los empresarios, precarizando la situación de los empleados. No obstante, el gobierno asegura que estos desembolsos significan una recuperación de la confianza internacional, que permitirá una mayor inversión extranjera y que ninguna reforma o política será tomada para perjudicar a la ciudadanía, sino más bien para garantizar un fortalecimiento de la economía. Aún así, intentar cumplir con el propósito de optimizar el Estado, por ejemplo, ha significado el despido de más de 11.800 funcionarios públicos hasta el momento, y se ha anunciado que se seguirá reduciendo el tamaño del aparataje estatal. Por este motivo, y a pesar de la cantidad de diálogos y mesas de trabajo que ha impulsado el gobierno, Martínez se enfrenta a duras críticas contra su administración, un déficit fiscal alarmante y una gestión política gubernamental con una aprobación de menos del 20%. Además, los analistas económicos se preguntan, si se reduce la inversión pública y aún no se consigue fomentar la inversión privada, ¿cómo se cumplirán los propósitos del Plan de Prosperidad 2018-2021? José Luis Cañizares, Notimundo. Ahí tiene usted, señor ministro, un recuento bastante rápido, pero que ha tocado algunos de los temas fundamentales y algunos de los compromisos suyos al asumir la cartera de Economía y Finanzas. Usted está 15 meses en el cargo y ha pasado ya el primer semestre del 2019. ¿Cómo estamos en números, señor ministro? ¿Se está llegando al cometido, al propósito del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, por ejemplo? Freddy, solamente antes de pasar a esta dos puntualizaciones respecto al tema de jubilados para terminar de explicar. El otro grupo de las personas que van a recibir el pago en efectivo es un grupo para el cual también encontramos una solución. Entre agosto y diciembre nosotros teníamos que pagar a 1.200 personas en efectivo. Una persona iba a recibir $50,000 ahora en agosto y otra persona iba a terminar recibiendo $50,000 en diciembre. ¿Qué hemos hecho con ese grupo de jubilados que tienen que recibir en efectivo? Hemos dicho que las 1.200 personas les vamos a pagar a todos, no a unos ahora y a otros al final, a todos, pero en 4 partes. Adelantamos de diciembre a noviembre el pago y entonces a todos se les va a pagar 12.500, 12.500, 12.500 y 12.500. ¿Por qué? Porque esa espera justamente es la que al jubilado le cuesta mucho.
¿ya? Por más que esté programado de recibir en diciembre, son 4 o 5 meses de complicación. Y el último grupo, que es el de las personas que explicaba hace un momento, recibieron ya una compensación en el 2008, 2009, 2010 y que hoy ya están reconocidos para empezar a pagar a partir del último trimestre. Vamos al reportaje y al enfoque del primer semestre de este año. Creo que el reportaje describe bastante bien cuáles son los problemas macroeconómicos que recibimos, ¿no? Con muchos desequilibrios y desequilibrios extremadamente profundos, es decir, desequilibrios que no se pueden resolver de la noche a la mañana y que se encuentran con una dicotomía entre la profundidad del ajuste, la velocidad del ajuste y el costo que eso pueda tener en los indicadores sociales. No son decisiones sencillas en consecuencia. Hay un grupo de economistas que dicen las medidas tienen que ser de shock, muy fuertes, tiene que ser un ajuste de shock inmediato. Otros el gradualismo. Otros que decimos la evidencia empírica histórica demuestra que el gradualismo tiene menos costos sociales. Ambos tienen beneficios y costos. Nosotros, ¿cuál es el costo de ir por una ruta gradual, siendo el beneficio el menor impacto social? El costo es que podría generar en un momento determinado una expectativa de no cumplimiento de los objetivos. En el caso de un ajuste de shock, el efecto positivo es que, digamos, el mensaje es mucho más radical, pero la fractura social puede ser mucho más fuerte y eso lo demuestran todos los estudios, incluso hasta del Banco Mundial. En este semestre, este año es particularmente complejo efectivamente porque ya empezamos nosotros a retirar al Estado de la economía. Pero no ingresa a la empresa privada de manera urgente como se necesita. Sin duda, mira, yo creo que estos son procesos, ¿no? Son procesos. La competencia hoy a nivel mundial por capturar inversiones es de tal nivel y el rezago en términos de las facilidades de hacer negocios en el Ecuador y de las reformas estructurales o de la seguridad jurídica es tan grande que no es que el Ecuador hoy levanta la mano y un inversionista bueno dice me voy a Ecuador y ya no me voy a Chile. O sea, Chile tiene 20 años construyendo esta institucionalidad sobre la base del respeto a la seguridad jurídica, un marco para las inversiones. Entonces, pudiera ser en un momento más rentable venir al país, pero eso tiene un contrapeso que es la institucionalidad que han logrado construir otros países en el tiempo. Entonces, esta es una carrera de resistencia que va a rebasar incluso, Freddy, lo que haga este gobierno. O sea, recuperar un país que sea destino de inversiones extremadamente atractivo va a tomar varios años. Ahora, en ese contexto, los pasos que hemos dado apuntan todos en la dirección correcta para garantizar que esos flujos vengan. Y creo que los hechos demuestran esa confianza de la comunidad internacional. Primero está el acuerdo con los multilaterales. 10.200 millones de dólares no es una cifra que se comprometen todos los días los multilaterales a poner, y eso demanda de un esfuerzo de trabajo conjunto para tener un programa económico sólido, primero. Segundo, que estos organismos vean que existe voluntad política del gobierno nacional para hacer las reformas. Y tercero, evidentemente, que existan las condiciones sociales, políticas para lograr avanzar en esas reformas. Reformas que todavía no se remiten a la Asamblea, reformas laborales y tributarias. Efectivamente. Pero no todas las reformas son legales. Es decir, lo que se describía de la reducción de la masa salarial en el tiempo es una reforma o es un proceso de orden administrativo que hay que irlo, legal también por supuesto, pero que hay que irlo haciendo de manera cuidadosa. Allí es donde las medidas de shock, digamos, dicen, bueno, hacemos un corte aquí duro, y otras medidas dicen, vamos optimizando el Estado. Digamos, en este año ya se evidencia, primero, una estabilización. Todos los años venía creciendo la masa salarial, se bloquea ese crecimiento y ya evidenciamos frente al año anterior una reducción de 80 millones de dólares de masa salarial, que esperamos que llegue hasta el final del año a los 200 millones. Eso es porque, Freddy, esto es muy importante, mucha gente dirá, sí, pero es que el monto es bajo todavía. Sí, pero hay personas que han salido en enero, hay otras personas que han sido desvinculadas en junio, y para el próximo año se va a computar ese ahorro anualmente. Si una persona sale
en noviembre, el ahorro para este año frente al año anterior es solamente de esos 2 meses, pero para el próximo año ya vamos a poder computar. Lo importante es ir manteniendo esa masa salarial en cantidad que se vaya reduciendo en dólares, pero sin dejar de brindar los servicios que necesita la sociedad. El reto es muy grande. El reto es muy grande porque encontrar esos espacios siempre es complejo con servicios como salud, educación, Fuerzas Armadas o policía que tiene que brindar el Estado. Por el otro lado, hay presiones fiscales que no habían sido contempladas en un momento determinado y que hoy tenemos que asumirlas. ¿Cómo cuáles? El 40% del pago a las pensiones jubilares, ¿sí? Que se volvió a pagar por parte del Estado. Exactamente. Entonces, claro, cuando se analizan las cifras a nivel macro, la gente dice, bueno, ¿por qué este semestre, entre enero y julio, creció el gasto corriente frente al año anterior? Eso no estaba contemplado inicialmente. Por supuesto que crece en esa parte, porque tenemos cerca de 1.250 millones de este año que cubrir. Entonces, mensualmente vamos pagando. Pero eso estaba presupuestado ya desde un inicio para 2019. Claro, por eso es que hay que fijarse en los objetivos anuales. Entonces, estando presupuestado, nosotros, el presupuesto es un ejercicio dinámico y nosotros nos mantenemos en la proyección de cifras hacia final de año de un déficit que no supere los 3.3% del PIB. Eso en la parte fiscal. Eso es 3.000 millones más o menos. 3.300, aproximadamente 3.400 millones de dólares. Eso en la parte fiscal. Pero en la parte estructural, el hecho de tener hoy por hoy un acuerdo con los multilaterales hace que el Ecuador tenga un mejor rostro en el mundo para ser un destino de inversiones. Y es por eso que pudimos hacer la operación de reperfilamiento de deuda que teníamos que pagar, que vencía ya ahora en el primer trimestre del próximo año. De 1.500 millones de dólares se lograron reperfilar más de 1.150 millones de dólares. Esa es una operación muy positiva. Para hacer una operación de esa naturaleza, es que el país nuevamente levanta la mano y les dice a los inversionistas, vean, esto no funciona así. Que hay que ganarse la confianza. Y es como en el caso de cuando uno va a una entidad financiera. Si uno va a reperfilar una deuda que está venciendo ya con un banco, digamos, si usted es una persona seria, el banco le va a decir, perfecto, te voy a apoyar, te voy a ayudar y vamos a refinanciar esto. Pero si usted es una persona que ha incumplido, que insulta al banco todo el tiempo, que le lanza piedras, como se hacía en el pasado, es una operación de esas, o en el mercado no se iba a ver bien. Y voy cerrando esta parte, Freddy. Es un cambio primero institucional de devolverle transparencia al país, de devolverle más democracia, más libertad de expresión y de recuperar la independencia de los poderes. Esos son pilares estructurales, ¿sí? Cuando uno ve la casa no piensa en los cimientos, sino ve la fachada y eso es bonito, pero si los cimientos están mal no sirve de nada. Y luego en la parte económica, regresar a ver a la Alianza del Pacífico, regresar a retomar relaciones con los Estados Unidos, regresar en nuestra relación con los multilaterales, abrir el país al mundo, llamar a los inversionistas. La reciente Asamblea de Gobernadores del BID, donde el Ecuador preside la Asamblea de Gobernadores del BID, que son hechos inéditos en los últimos años, dan muestra de que esto avanza bien, con complejidad por la profundidad de los problemas, pero estamos en la ruta. Señor correcta. ministro, pero ¿qué tan importante es en este momento la industria extractiva para la reactivación? Me refiero específicamente al tema de minería. Extremadamente importante, una minería responsable, una minería que no esté asentada en suelos urbanos, una minería que proteja las reservas naturales, una minería que no afecte a las cuencas hidrográficas y una minería que sea sancionada cuando no cumple. Pero una minería al fin que, y repito las palabras del señor vicepresidente de la República, que se enfrenta a una realidad. Es decir, la pregunta no es si minería o no minería, sino qué tipo de minería queremos. Y el gobierno tiene que ser muy duro en los controles. Pero la necesita el país, la necesita para poder reactivar su economía. Imagínese lo que sería desperdiciar la riqueza que tiene el Ecuador en el campo minero, con tantas necesidades sociales que tenemos, con tantos recursos que necesita el país para atender a esas regiones y al resto del país. Pero eso tiene que ser, ese desarrollo económico y esa generación de recursos tiene que ser consistente con un tratamiento ambiental
muy responsable por parte de las mineras. Señor ministro, se nos acabó el tiempo, pero quisiera rogarle una respuesta concreta en la posibilidad que tenga usted. La expectativa de los ciudadanos respecto a las reformas laborales se centran alrededor de 2 puntos fundamentales. Si el Estado, si el gobierno, si usted como ministro de Economía va a proponer el incremento del IVA por el lado tributario, y si se va a abrir la puerta o no al trabajo por horas en el campo laboral. Mira, en el caso del trabajo por horas, el trabajo por horas está prohibido por mandato constitucional. Lo que sí vamos a buscar es que sea una reforma que nos permita incluir a la mayor cantidad de gente al sector formal, y eso única y exclusivamente se puede conseguir en el largo plazo en materia de normas laborales con un marco laboral menos rígido. Es decir, que las personas, que las empresas tengan mayor facilidad para contratar y poder incluir a esas personas que hoy están en la informalidad. Y cuando hablamos de la reforma laboral, contrario a lo que se piensa que esto puede favorecer a las grandes empresas, estamos pensando en el negocio pequeño. Pensemos en el negocio de la esquina, una frutería. Preguntémosle al señor de la frutería si hoy tiene los contratos subidos, si es que está contratando con todas las cargas. Ya es la realidad, es una realidad que no nos gusta porque está en la informalidad, pero a muchas de esas personas les decimos: o te atienes a este marco laboral muy rígido o trabajas en la informalidad. Como es su medio de subsistencia, muchas de esas personas terminan en la informalidad, y las que se acogen al marco laboral, respetando como corresponde los derechos que están establecidos en ley, tienen problemas para subsistir en el mediano plazo. Entonces aquí hay que hacer un balance entre esa dinamización del marco laboral que hoy es rígido y la garantía de no precarizar a los derechos de los trabajadores. Pero se va a permitir jornadas parciales, jornadas de horas. Jornadas más dinámicas. Yo en este punto no quisiera anticiparme porque es el ministro del Trabajo quien podría explicar con mucho más detalle, pero definitivamente jornadas mucho más dinámicas que incluso ayuden, por ejemplo, esto lo hemos discutido, a que más mujeres se incorporen al mercado laboral, ¿sí? Que tengan más facilidades las mujeres para mantenerse en el mercado laboral. Y sobre el tema tributario, yo sobre este tema he preferido mantener la cautela del caso. Creo que respecto de el IVA particularmente ya se ha dicho lo que se ha dicho. Más bien creo que hay que apuntar hacia el tema de fondo, que es mantener el objetivo de esa reforma tributaria, que son cerca de 1.6 puntos del PIB, con varias consideraciones: facilitación, inclusión y también ampliación de la base tributaria. ¿Eso significa que no va a haber aumento del IVA? Bueno, o sea, nosotros estamos trabajando en este tema. No hay, primero, un aumento de impuestos no depende del Ejecutivo, depende del Legislativo. Pero la iniciativa obviamente es exclusiva del Ejecutivo. Totalmente. Y mientras no haya una definición concreta, yo creo que lo importante es enviar ya el proyecto a la Asamblea. Eso lo vamos a hacer en septiembre. Yo estoy consciente de que ustedes quieren una respuesta muy concreta a este tema. Yo lo que he pedido en este punto es que, siendo la autoridad económica, no adelantemos ningún criterio que pudiera afectar cualquier conversación. Ya pasó en un momento determinado, así que en este punto y otros temas del tema tributario, yo voy a mantener una declaración más bien de orden general y estructural hasta que la ciudadanía conozca. Y yo creo que va a haber muchas cosas positivas. Va a pasar exactamente lo mismo que pasó en su momento en varias de esas cosas con lo de los bonos de los jubilados. Se genera una especulación innecesaria y al final del día vemos los resultados. Esa reforma tributaria la estamos trabajando con ciudadanos, con microemprendedores, con personas que tienen necesidad, para lograr recaudar más a través de la simplicidad. Son las expresiones del economista Richard Martínez, ministro de Economía y Finanzas, anunciándonos el fin del paro de los jubilados, especialmente del magisterio, que estaban en huelga de hambre, y alguna revisión de cifras macroeconómicas en los 15 meses que se ajustan ya de su gestión y en el primer semestre de 2019. Economista Martínez, muchas gracias por habernos atendido. Muchas gracias.
Esto es Notimundo, amigos, siempre bien informados. Visita nuestro portal fmmundo.com.